sobre distintos temas. Y en este caso, como nos decía Maru, estamos con Raúl. Buenas tardes, Raúl. Bienvenido a Radio TFK. Hola. Aló, aló. Hola, ¿sí me escuchan bien? Ah, sí, perfecto. Ahora te escuchamos. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo estás? Eh, bien, 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 bien. Eh, una Bien, pausa de laburo y eso, pero bien, bien, muy bien. bien, me alegro. Che, contanos, ¿cómo estás viviendo las consecuencias de la inundación? Tanto personalmente, cómo te trató el agua, como en lo colectivo. Y es una situación inesperada, ¿no? Porque de cierta manera lo que pasó no estaba previsto para... Siempre nos decían que en Bahía Blanca hubo inundaciones en determinado momento, tipo cada 100 años, ¿no? Claro. Y veníamos escuchando alertas y alertas y alertas y alertas y resulta que dentro de esas alertas no podíamos, eh, siempre desconfiábamos, decíamos, tanta alerta y no pasa nada. Y esta vez lo que pasó fue terrible, terrible por lo apabullante, por lo inesperado, por lo que destrozó tanto la infraestructura como la vida de muchas familias, las personas fallecidas, aquello que vamos a tardar muchísimo, muchísimo en recuperar y en reconstruir, ¿no? Y bueno, todo eso es algo que afecta, por ahí te afecta más a lo personal o menos a lo personal, pero sí afecta a todo lo que tiene que ver con tu vida cotidiana. Tiene que ver con, bueno, con las vías públicas, con las familias que conoces, con aquellos que perdieron absolutamente todo, con los que perdieron todo y tienen tiempo, revancha para reacomodarse, pero aquellos también que tienen, que no les da ese tiempo, ¿no? Personas mayores No, obvio. que perdieron todo y que viven de su jubilación, y que perdieron recuerdos y que perdieron por ahí el único vehículo que tenían. Entonces es una situación desesperante y angustiante que nos va a llevar mucho tiempo y que viene después de la pandemia y Sí. viene después de una tormenta muy grande también, donde también afectó muchas de las familias. O sea, era como que nos acostumbramos a quedarnos algunos días sin internet, algunos días sin electricidad, teniendo que asistir a las personas que están en los edificios que no tienen acceso al agua o que no tienen acceso a lo básico, ¿no? Claro. Y con respecto a las respuestas, ¿no? Que dio este temporal, tanto de la sociedad como el rol del Estado, y más que nada lo que veníamos hablando por ahí este programa de la solidaridad de la gente y organizaciones sociales, queríamos preguntarte cómo lo viste, ¿hay algún ejemplo que quisieras destacar o alguna situación que quisieras señalar? Y es realmente admirable la solidaridad. Y Ujú. creo que también es una respuesta del Estado muy, muy, muy importante, tanto del Estado municipal como del Estado provincial, esencialmente. La diferencia de lo que había sucedido en la tormenta del 2023 también tuvo cierta presencia en el Estado nacional. Eh, Me parece que en ese caso hay un hecho importante. Yo creo que la solidaridad complementa o acompaña el rol indelegable del Estado, ¿no? El Claro. Estado tiene un rol que es indelegable. O sea, ahora hay que recuperar toda la infraestructura, hay que generar subsidios, hay que acompañar con medicamentos, con sistemas de seguridad, con maquinaria. Todo eso o sea, imposible de pensar. De hecho, muchos de los voluntarios que son trabajadores y trabajadoras del Estado que viven de otras ciudades, como bomberos, policías, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, gente de la OPISU, gente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, todo eso o sea, logró que se limpiaran estructuras, que se desmalezara, asistir a las familias que habían tenido que, viste, que vos andabas por la ciudad y te encontrabas con toda la casa dada vuelta, por decirlo de alguna manera. Estaban todos los muebles tirados en la calle, tratando de sacar barro, tratando de limpiar y de acomodar el lugar donde estaban. Bueno, todo eso hubiera sido impensado sin la colaboración de muchos de los que vinieron a desagotar sótanos, a sacar agua de la napa, a ayudar a cargar esos residuos, las maquinarias tanto de vialidad provincial como del municipio que fueron arreglando calles. No, realmente yo digo, la respuesta fue impresionante. Que no alcanza para aquel que perdió todo, pero que en cierta manera la presencia del Estado es innegable, como muchos de los trabajadores municipales eh, fueron personas que perdieron su casa y que, habiendo perdido su casa, estuvieron todos estos días trabajando y acompañando al resto de la familia, ¿no?
Claro. Contanos, en base a tu rol como consejero escolar, ¿cómo ves la situación de las escuelas y otros establecimientos educativos tras la inundación? Bueno, la gran mayoría ya están funcionando de nuevo. Algunos va a haber que seguir revisando o viendo también qué tipo de daños pueden llegar a tener. Viste que hay daños que tardan en aparecer, como Claro. rajaduras Mm, en techos, o en paredes, o en fundaciones, o pisos, o lugares que antes no llovían y ahora se llueven, lugares que, más los edificios que están muy muy afectados o que fueron muy muy afectados. Estos días que estuve hablando del tema del conservatorio, eh, pero bueno, también hay otras escuelas que requieren obras que son muy grandes, ¿no? Que va a Ujú. llevar tiempo porque hasta que se visita, se hace esa obra, se lleva adelante, lleva mucho tiempo. Claro, pero ya estuvimos viendo que están en condiciones de retomar las clases, los chicos mm. están volviendo Hay- habilitando De a de a poquito. colegios, ¿no? Mm, sí son contadas las que no están dando clases. Claro, La mayoría ya recuperaron. Es más, ya la semana de lo sucedido ya había escuelas que empezaron a retomar el tema de clases. Lo que pasa es que las escuelas no son solamente el edificio, también es el no, tema de la claro. cantidad de auxiliares y la cantidad de docentes que habían perdido todo, o que estaban asistiendo a uno de sus familiares directos y que habían perdido todo. Entonces, esos tiempos son tiempos que también, cuando pasa una tormenta así como esta que afecta tanto a toda la población y a toda la infraestructura, de hecho, pasar del otro lado del canal hacia el sector del centro y viceversa era muy difícil. Claro. Los puentes que estaban eran menos que los anteriores, eran más precarios, había que hacer cola. Ya las cuadras anteriores tenías que ir haciendo cola porque se iban armando filas para pasar. Probablemente eso afectó mucho también la normalidad, ¿no? No, claro, obviamente. Hoy hablábamos justamente de la normalidad, ¿no? Tanto sí, que la mencionamos, que siempre vuelve a nuestros diálogos comunes sí. cuando ocurren este tipo de tragedias y cosas que uno no espera, y cómo de a poquito la gente va retomando en la medida que puede, como mencionabas, los docentes que Claro. no solo tienen un rol en la institución educativa, sino que también tienen sus problemas en sus casas, al igual que las distintas personas de la municipalidad, del Estado, y que sabemos que la verdad fue una solidaridad del pueblo de Bahía muy, muy grande, Sí. tanto durante como después, ¿no? Así que la verdad es que se sintió mucho Sí, lo sí, que comentás. y eso se vio también en el resto del país, ¿no? O sea, Sí, hubo Sí. la selección, los clubes, los artistas, o sea, hubo muchísimas estructuras que se solidarizaron, que vieron lo de Bahía con muchísima preocupación. Aquellos que no están viviendo en Bahía pero tienen su familia acá. claro, Y la otra cosa que pasa siempre en una situación así, que hay una crisis económica muy fuerte o alguna situación como pasó con la pandemia y eso, las escuelas reciben. O sea, las escuelas tienen redes, son una estructura que está distribuida en toda la ciudad y que tienen redes por las cuales los docentes, auxiliares, directivos, equipos de orientación, las propias cooperadoras, tienen grupos de WhatsApp, tienen redes por las cuales se van asistiendo. Che, tal familia perdió todo, che, a tal familia queremos juntar ropa para los chicos, ¿cómo hacemos con esto? O sea, todo eso va a la escuela, siempre va a la claro. escuela. Entonces también hubo un compromiso muy grande de parte de las comunidades educativas para asistir a las familias afectadas por esta situación. Mm. Y contanos, Raúl, además, ¿dónde te encuentra este año electoral? Yo termino consejero escolar este año. Mm, Nosotros estamos armando en Bahía Blanca Patio de Futuro, que es un espacio que se referencia en Axel y Ciclo, y militando. Yo milito yo cuando tenía 15 años volví a la democracia. Ujú. Y después, una vez que fui creciendo y eso, pasé de cierta militancia religiosa que tenía, social y religiosa, a militancia política. Y siempre he militado. En espacios, estuve en el Frente Grande, después estuvimos en Integración Ciudadana con el Encuentro Amplio, ahí me tocó ser concejal durante 6 años, después armamos un espacio local, llamado Nuevos Vientos, este año cumplimos 10 años, y ahora estamos construyendo, siempre buscando pensar un modelo de país, un modelo de ciudad, un modelo de comunidad y tratando de que eso se lleve adelante, ¿no? Que eso se construya. Así que en ese sentido este año no creo que sea difícil. Ojalá se logre una unidad para nosotros creemos que hay que confrontar con las políticas de Milei, que son Ujú. políticas de exclusión, de hambre, que las entroncamos con las políticas económicas que se implementaron a sangre y fuego en la dictadura, que se implementaron durante el menemismo, que se implementaron durante el macrismo, y que ahora todavía es mucho más crudo porque es como un regodeo, una crueldad
frente al despido. Claro. Se perdió hasta esa vergüenza de decir que hay despedidos, hay daño social. Ahora son los jubilados que se licuaron los ingresos y dejaron de tener la cobertura de medicamentos, y es la policía y las fuerzas de seguridad los que terminan golpeándolos y atacándolos, ¿no? Con gases, empujándolos. Como estamos llenos de ejemplos de estas situaciones en estos últimos días. Claro, sí. Queríamos, como mencionabas que tuviste un paso por que fuiste concejal, lo mencionábamos antes de que pudiéramos contactarnos con vos, le contábamos a la audiencia el paso que tuviste por el Consejo Deliberantes, y hablando un poco de estas políticas, queríamos preguntarte, quizá desde nuestro lugar como radio que se dirige un poco más a lo cultural, ¿qué se podría hacer desde lo legislativo para aportar y mejorar la cultura y obviamente la educación, ¿no? Este momento es un momento de resistencia. Ujú. Pensar la ciudad o pensar la provincia sin ver el efecto que producen las políticas nacionales de ajuste, de financiación. Ustedes están en una radio de una universidad. Claro, sí, sí. O sea, todo lo que tiene que ver con las políticas universitarias, con la educación pública, con la cultura. Tenemos un presidente que se pelea con los artistas, que cerró o limitó extremadamente el Inca, y confronta con las políticas que nos han enorgullecido siempre, como el tema del cine, como el tema de todas las manifestaciones artísticas y culturales. Se discute el concepto de justicia social, o se discuten los derechos, como el derecho a la vivienda, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Imagínate el derecho a la cultura. Y por otro lado, eso se mezcla también con políticas de género que son contrarias a las necesidades de plantear lo cultural, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la diversidad, con el tema de permitir que haya expresión, que haya comunicación, que haya construcción de alternativas, que haya desafío, que haya vanguardia. Claro. La ciudad y la política que se viene llevando adelante es una política mucho más proactiva de la que venía sucediendo en el gobierno anterior. Muchas de las personas que están en el área cultural son personas que hace mucho tiempo que están en el área cultural. Nosotros en determinado momento tuvimos una persona que no tenía ningún tipo de vínculo con lo cultural. Después tuvimos un abogado que también estaba en lo cultural. Y me parece que ahora las personas que están participando, que están organizando lo comunitario, tienen otra raíz, otra pertenencia, ¿no? Uno se las puede cruzar en actividades culturales y en actividades artísticas. De esta manera, lo legislativo local lo que hace es estimular o acompañar que la inversión que se haga en cultura sea una inversión transparente, que sea una inversión diversa, que la cultura local tenga un espacio de comunicación. Hay muchos elementos para discutir, ¿no? En función de eso. A mí me tocó, después de Cromañón, lo que tuvo que ver con los pequeños espacios, que tenían las mismas exigencias que un teatro grande, y que indudablemente todo lo que no era comercial no se podía hacer, y bueno, se generó, gracias a la participación y la militancia de artistas y de pequeños espacios culturales, fondos para esas actividades. Y bueno, eso ha tenido continuidad. Tuvimos una época en la cual estuvo en riesgo durante el gobierno de GAI, hubo movilizaciones, también se planteó durante la pandemia el tema de las asistencias a aquellos que no podían actuar, o que no podían manifestarse, o que no podían hacer actividades culturales porque estaba todo restringido, y veían cortadas sus ingresos laborales, ¿no? Claro, es un tema que viene con historia, digamos, un reclamo que viene desde hace tiempo en lo local. Esto de las políticas culturales. Y que implica un nivel de compromiso sostenido en el tiempo. Claro. Yo creo que nuestra ciudad tiene que estar orgullosa por la diversidad. Nosotros tenemos las cuatro escuelas terciarias de formación artística, tanto danza, teatro, artes visuales como teatro. Tenemos el conservatorio, tenemos organismos provinciales, como el coro, como la orquesta, como el ballet, digamos, un teatro municipal que ahora está afectado seriamente también por la tormenta. Tenemos manifestaciones de pequeños espacios culturales y artísticos. Realmente tenemos muchísimas cosas para organizar, para enorgullecernos. Y también tenemos todo lo que son las ordenanzas específicas para promociones como de espectáculos, lo que tiene que ver con los consejos consultivos, el dinero que va por ordenanzas a esas actividades.
la promoción de libros, de generación de música, de espectáculos teatrales, de capacitaciones. Realmente es mucho lo que tenemos en nuestra ciudad como para estar orgullosos y también como para defenderlo y como para ir mejorándolo también, ¿no? Claro. Bien. Che, y como para ir terminando, los que nos miran por YouTube están viendo fotos tuyas Así y hay es. una que se destaca por la presencia de Ricardo Iorio, la estación de poder, con dedicatoria y todo. ¿Se puede contar más o menos el contexto de esta imagen o te metemos en un problema? No, en ese momento nosotros estábamos en el Colegio San Martín, yo era el director de primaria y era uno de los fundadores. Nosotros el colegio lo fundamos en el año 92-93 con otro grupo de docentes y de trabajadores. Sí. Y habíamos construido conjuntamente con el municipio en ese momento, que era la gestión de Jaime Linares y con Memo Galassi, un espacio cultural que se llamaba Casa Rock. Era un espacio donde bandas locales tocaban y de vez en cuando se traía alguna banda nacional importante como para poder tener ese intercambio. Siempre había bandas soportes que eran locales y se daba eso. Y bueno, esta foto fue una foto de ese encuentro. En ese momento estuvo Ataque 77, estuvo Conor, estuvo Tren Loco, tocó Marky Ramones. El otro día estaba con Dylan, ¿viste? Que estaba mostrando un tatuaje en la espalda. Tocó Marky Ramones, ¿qué más tocó? Animal. Me acuerdo que los pibes estaban... Yo estaba de director y los pibes estaban en el recreo. Y de pronto ven pasar a los que veían en MTV, en los videos. Claro. No nada, ¿sí? Con Yoyo también se dio una situación particular, que fue que uno de sus amigos y productores había estado en un hogar. Y nosotros teníamos chicos del patronato. Chicos del patronato, chicos del hogar de Nela, chicos de muchas de las villas que estaban en la ciudad. Y era una escuela inclusiva, o sea, sigue siendo una escuela inclusiva. Y entonces había chicos con algún tipo de necesidad educativa. Y me acuerdo que él se había re emocionado cuando nosotros estábamos cantando el himno, y bueno, ahí tuvimos una interacción muy interesante, porque en cierta manera venían a tocar a una escuela. Claro. Claro. Así que sí, caían con el colectivo, lo estacionaban y empezaron a armar el escenario. Sí, fue una experiencia genial. Sí. Es más, cuando hicimos la inauguración, cuando vino la inauguración del edificio, vino el presidente de UNESCO a Argentina. Porque la experiencia nuestra era una experiencia muy innovadora en cuanto a la inclusión de chicos con discapacidad en la escuela común. Y el día anterior había un recital punk. Y yo era en cierta manera al nexo y me dijeron, más vale que esté todo bien mañana, porque tenemos el acto bien importante, porque si no te va a tener que hacer cargo. Pero no, siempre los pibes se portaron espectacular. Es más, la policía le llamaba la atención, porque nosotros no dejábamos que entraran, o sea, nosotros decíamos, mira, ustedes si quieren quedarse afuera, todo esto, por una cuestión preventiva, genial, pero adentro nos manejamos nosotros. Claro. Y siempre llamaba la atención que nunca había bardo, que nunca había problemas, y era un momento en el cual no había lugares para tocar. Entonces ese lugar estaba bien puesto el sonido, el laucha lo operaba, era un lugar muy lindo. Y aparte te encontrabas con una banda de punk, de tipos que estaban a nivel nacional, o con una banda que hacía 20 años que tocaba acá, y antes había pibes de 14 años que estaban empezando a tocar punk. Entonces veían cómo presentar el escenario, cómo afinar, cómo ajustar algunas cosas. Es un lugar de aprendizaje y de encuentro muy lindo. No, muy nutritivo, Sí, culturalmente muy nutritivo. No, y como hablábamos de la vinculación y la importancia de lo cultural, de repente para esta experiencia que es totalmente innovadora para estos chicos. Ya, vos sos un chico de 14 años, quiere hacerse una banda de punk, de repente aparece Iorio, vos decís, pará. Sí, claro. No sabes que se dio una de las bandas, ellos escuchan a uno de los pibes, no sé qué banda era, pero era un pibe. Y ellos iban a tocar a Comodoro Rivadavia. Y le invitaron a irse. Entonces cuando terminó el recital, y el pibe con un bagallito en un bolso y la viola, para irse de gira con ellos a Comodoro. Qué loco. Sí, y por otro lado, yo en su momento, como concejal, presenté un proyecto que era un centro cultural. ¿Y donde está el UP ahora, al lado de la Guardia Urbana, ahí en Firroy? La idea era armar un espacio que tuviera sonido, que estuviera equipado y que tuviera alrededor espacios de acompañamiento, lugares donde hubiera computadoras con capacidad de diseño o de generación de videos, que hubiera cámaras, que hubiera talleres, que fuera un lugar para estar y también tuviera talleres musicales, bancados desde las capacitaciones hechas por el Estado, pero que estuviera bueno como un lugar de fomento cultural, por decirlo de alguna manera. Pero desde contracultural, no desde la formación académica formal, sino informal.
Necesitan este espacio de encontrarse con alguien para diseñar un fanzine o una página web, o era otra época también. En ese momento se imprimían las cosas. Pero bueno, la idea era eso, un espacio donde estar, donde encontrarse. Sí. Y también un espacio de creación, de expresión. Muy interesante lo que está contando Raúl. Muy, Sí, muy muy bueno. copado lo de la propuesta. Che, bueno, ya nos estamos retirando. Ahora Así tenemos es. con este bloque. Espectacular. Muchísimas Te gracias. agradecemos Muchísimas mucho. gracias, Raúl, por la No, anécdota, gracias a usted por todo lo que estuvimos por el llamado y hablando. por el espacio de encuentro también, porque son los espacios que permiten charlar y contarse cosas y escucharse están buenos. No, No, muchas gracias. claramente. Bueno, queridos, muchísimas gracias. Y ya Bueno, nos estamos abrazo yendo grande. a un corte. Así que quédense porque